Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos a esta mesa redonda que lleva por título Las materias primas minerales en el nuevo escenario 2025, Clean Industrial Deal y anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica. Actualmente nos encontramos en un momento decisivo para el futuro industrial de la Unión Europea, y es que en este primer semestre la evolución geopolítica, la presión sobre las cadenas de suministro y el nuevo equilibrio político en la región han provocado un giro estratégico prácticamente sin precedentes. Este contexto, sumado a las enseñanzas que nos han dejado shocks como puedan ser la pandemia o la invasión rusa de Ucrania, hace que recuperar capacidad industrial, reforzar la autonomía estratégica y asegurar el acceso a materias primas críticas se hayan convertido en pilares fundamentales para la nueva política industrial de la Unión Europea. En dicho escenario hemos visto nacer el Clean Industrial Deal, el Reglamento 2024/1252 sobre materias primas fundamentales, mientras que a nivel nacional se han impulsado medidas como pueden ser el proyecto de ley de industria y autonomía estratégica, que exige repensar cómo compensamos, por un lado, la sostenibilidad, por otro, la competitividad y, por otro, la soberanía de recursos. Hoy, con voces claves del ámbito público y empresarial, tanto español como europeo, queremos abrir el debate en torno a tres cuestiones que creemos fundamentales. Cómo garantizar un suministro que sea seguro y sostenible de materias primas sin comprometer los objetivos climáticos. Por otro lado, si España está preparada para liderar con sus propios recursos esta transformación y qué papel deben jugar el reciclaje, la economía circular y también la simplificación normativa en este nuevo escenario. Todo ello con una pregunta de fondo, y es: ¿puede Europa tener una política industrial sólida sin controlar su acceso a las materias primas que la consolidan? Para arrojar luz sobre todos estos asuntos tenemos con nosotros al director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo, Jordi García Brustenga, que es economista por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Dirección Pública por ESADE y en Dirección Estratégica por la Universidad de Vic. Como decíamos, actualmente es el director general de Estrategia Industrial y de la PYME en el Ministerio de Industria, tras 5 años como director de Operaciones y de Fomento del Ecosistema Emprendedor en ENISA. Allí, sin ir más lejos, en ese último año se encargó del desarrollo normativo y operativo de la Ley 28/2022, más conocida como Ley de Startups. Gracias por acudir a la cita. Gracias. A mi otro lado tenemos al diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y miembro de la Mesa de la Cámara Baja, Guillermo Mariscal, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha consolidado su trayectoria en el ámbito energético, un área en la que se ha especializado con un máster en el IES y que ha marcado buena parte de su labor parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Es secretario tercero de la Mesa de la Cámara Baja, vocal de la Comisión de Industria y Turismo y de la de Transición Ecológica y fue portavoz adjunto del Grupo Popular en la 14ª legislatura. Bienvenido, Guillermo. Gracias. También tenemos con nosotros a la directora adjunta de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la patronal COE, Cristina Riestra, con una trayectoria de más de 15 años en política climática. Ha trabajado en el Ministerio de Industria, también en la Oficina Española de Cambio Climático. Ha contribuido al diseño del Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica y actualmente representa los intereses industriales ante la normativa ambiental europea. Gracias por acogernos en vuestra casa. Nos acompaña asimismo el subdirector general de Euromines, Florian Anderhuber, que es doctor por la Universidad Alemana de Bonn, con másteres en Sciences Po París y en la Universidad China de Fudan. Desde 2017 trabaja en políticas europeas sobre materias primas, sostenibilidad y clima. Representa al sector minero comunitario en los debates regulatorios en la OCDE y también en la Unión Europea, aportando una visión estratégica sobre lo que es la competitividad, la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos mineros en el nuevo marco normativo. Welcome, Florian. Y por último, la consejera delegada de Atlantic Cooper, Macarena Gutiérrez, que es licenciada en ADE por la Universidad Villanueva y máster en el IES. Inició su carrera en Deloitte y desde 1997 ha ocupado diferentes funciones dentro de Atlantic Cooper. Es consejera de DKV Seguros, participa en varias fundaciones y ha colaborado en asociaciones como Eurometaux y el Instituto Europeo del Cobre. Bienvenida. Pues sin perder más tiempo nos metemos de lleno ya en el debate con una primera pregunta que va a ser común para todos. Y es que necesitamos más industria, necesitamos que sea más rápido, pero que también sea más sostenible y con menos impacto. Y aquí lanzo la pregunta: ¿estamos logrando armonizar esta doble exigencia o realmente seguimos atrapados entre lo que sería el deseo y lo que es la viabilidad práctica? Comenzamos con Jordi.
Pues buenos días y gracias por la invitación. Ya estuve aquí hace un año y bueno, un placer pues estar en este punto tan importante en nuestra hoja de ruta de autonomía estratégica. Ya veis que la ley de industria, propuesta de ley de industria aún, le hemos puesto ese segundo apellido también de autonomía estratégica, ¿no? Por lo importante que es y jugáis un papel muy importante, Primigea. O sea que, bueno, un placer estar aquí. A tu pregunta, yo creo que es un trilema, ¿no? Así lo dice y lo describe Draghi. Es un tema de autonomía estratégica, resiliencia, es un tema de competitividad basada en tecnología, en innovación, en valor añadido, y es un tema de descarbonización y transición ecológica. Por lo tanto, es una triple reto que no es fácil. No es fácil también en un momento que, pues en el entorno internacional, pues se mueve el tablero de una manera que genera pues incertidumbres graves y estructurales, ¿no? Y tanto aranceles como la hipercompetitividad asiática en los mercados pues hace que tengamos que reaccionar como Europa. Y ahí la primera sería, pues nosotros somos Europa, España, pero dentro de una región. Y nuestra manera de reaccionar, y ahí Europa yo creo que juega una buena actitud, es una reacción no impulsiva, no hacer lo mismo que hace el otro, sino buscar tu modelo propio español y europeo. ¿Esto qué significa? Pues que a un arancel no se le pone otro arancel, o hacemos más que el otro, sino si uno pues, hace pues, más ayuda y más entrada pues, con subsidios extraordinarios, nosotros no vamos a hacer lo mismo, sino que hay que pensar el modelo propio de España y Europa. Esto es, por ejemplo, en la autonomía estratégica la llamamos abierta. Quiere decir que podemos asegurar cierta producción en España y en Europa, tenemos que tener más producción, pero también capacidad de producir aunque no produzcamos. O diversificación de cadenas de valor. Pues si dependemos mucho de un país, pues todo nos viene de Brasil. Pues oye, vamos a abrir otro proveedor que juegue en otra región del mundo. Pues si falla un lado, pues tener el otro, ¿no? O hacer mucha I+D para conseguir alternativas. Por lo tanto, es un concepto abierto, equilibrado. Y por otro lado, y con esto acabo, sería esta estrategia equilibrada entre diferentes visiones del problema, ¿no? Pues muy fácil pensar así en global o sobre un Excel, pero cuando hacemos las reuniones, por ejemplo, ahora con los sectores, juntamente con comercio, sobre el impacto que tiene sobre cada sector los aranceles americanos, pues salen reacciones muy diferentes. Hay empresas que tienen negocio en Estados Unidos, otros que tienen en China, otros que trabajan pero no trabajan directamente, y cada uno pide una cosa diferente, ¿no? Hay que pensar una cosa equilibrada de país y a nivel europeo. Por lo tanto, no es una reacción fácil, sino que hay que pensarla bien. Por lo tanto, diría reacción equilibrada y reacción abierta, con un modelo abierto, en una reacción propia de Estados Unidos, europea y española, a este dilema complicado. Gracias, Jordi. Guillermo. Me boicotean, ¿no? Gracias por la invitación a Primigea y a CB por acogernos. Este es el segundo congreso en el que participo. Y voy a intentar, he estado escuchando la primera mesa, voy a intentar decir algo que sea diferente, porque si no al final me parece que todos estamos de acuerdo en la autonomía estratégica, todos hablamos de la necesidad de ser más competitivos, del plan Draghi, o sea, todos esto ya, en fin, debemos tenerlo ya perfectamente interiorizados, ¿no? Me parece que hay algo mucho más grave, y es la asunción de que la minería está ligada a una batalla ideológica que yo creo que hay que emprender y en la que estoy dispuesto a dedicar tiempo, ¿no? Que es la del crecimiento. El problema es que yo soy diputado nacional y por tanto quiero exponerle mi visión acerca de lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es que hay una tendencia al decrecimiento que se está adueñando de gran parte de la esfera pública y de la esfera política, y que tiene entre sus enemigos o entre sus adversarios también a la minería. Por tanto, creo que sean conscientes de que juegan un papel esencial y fundamental en esa batalla en la que significa crecer o no crecer. Y eso está ligado a movimientos y a situaciones realmente complejas, y es observar cómo desde instituciones públicas se alimentan o se fomentan plataformas que dilatan, que perjudican, que bloquean proyectos únicamente para que no se desarrollen, no por
el conseguir que ese proyecto se adapte más o menos, como debe ser, por supuesto, a la legislación y al medio ambiente, sino fundamentalmente por bloquear el proyecto, es decir, por negar esa capacidad que España tiene, sin lugar a dudas, de ser una potencia en el ámbito minero, ¿no? Creo que ese es el primer convencimiento que quiero transmitirles. Crecimiento y minería. Y sobre todo, tratar de luchar, más que estar alabando, diciendo tenemos, impulsamos, hoja de ruta, plataforma, vamos, venga, es no avalar y no impulsar cuando tenemos capacidad de acción de gobierno, allí donde estemos, plataformas que bloqueen proyectos mineros. Eso me parece que es un compromiso que deberíamos tener todos y que nosotros, desde luego, tenemos. Se habla de la transición energética y digital, efectivamente, creo que hay que hacer relevancia a la defensa. Todos sabemos que hace falta berilio, tantra, todo está muy bien, pero es que esto hay que extraerlo, hay que investigarlo, y quiero decir que recientemente, y por aportar algo diferente, yo participo de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y en la Comisión de Economía de esa Asamblea, en Dayton, en Ohio, en el mes de mayo, he incorporado una iniciativa que creo que se puede llegar a incorporar definitivamente a un texto en noviembre, para que haya una alianza entre los países miembros de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, por tanto, los socios de la alianza, porque no podemos estar hablando de combatir a un adversario, no podemos hablar de incrementar la industria de la defensa si no tejemos una alianza en relación a las materias primas. Y esto es así, es decir, yo tuve la oportunidad de encontrarme con Mark Rutte, insisto, en Dayton este mes de mayo. El 5% no es una posibilidad, es una obligación, y ese 5% va ligado a una industria que necesita imperiosamente de materias primas. Por tanto, yo escucho siempre, ¿no?, la hoja de ruta, vamos a intentar el diálogo, consenso. No, es que hay prisa. O sea, tenemos un problema muy grave. España también es frontera este de Rusia. Y ya sé que esto, habitualmente, es que es verdad. Es decir, el tiempo la distancia que hay entre Tallinn y Lisboa son 5 minutos de un misil balístico. Y esto es lo que tenemos que empezar a interiorizar también aquellos agentes que estamos hablando de industria de minería e industria de defensa, que es el caso que ahora estoy poniendo, ¿no? Nosotros hemos incorporado, porque me parece que cuando uno es responsable político tiene que, además de hablar, tratar de reformar, es espíritu de reforma, y hemos incorporado para su debate este mes de junio la primera iniciativa de la historia del Parlamento Español relacionada con las materias primas críticas, que se va a debatir el 25 de junio. Lo cuento a ver si es posible contar con que todas las fuerzas políticas entiendan que esta no es una materia que, a mi juicio, pueda ser objeto de una disputa, es decir, que no sea ideológica, porque ¿quién niega la necesidad que tiene España de desarrollar los procesos de investigación? La iniciativa tiene 4 líneas y las cuento brevemente. Me parece que es una buena oportunidad que la conozcan, ¿no? Por una parte, por supuesto, ya se ha hablado en la mesa anterior, actualizar el mapa. Yo creo que geológico es importante hacerlo, pero apostando, mejor dicho, por la colaboración público-privada para esa investigación. Creo que eso es muy relevante. Luego, asegurar la viabilidad de esos proyectos que efectivamente la Unión Europea ha identificado. En este caso, 6 proyectos de investigación y 1 de reciclaje. ¿Qué quiero decir? Se habla de 27 meses, pero si los que ustedes están en el sector mejor que yo, 27 meses, pero ¿eso quién lo garantiza? ¿Quién está velando por que esos 27 meses de tránsito administrativo sean así? Por tanto, esa iniciativa nuestra trata de que se identifique quién se responsabiliza de los proyectos para que esos 27 meses sean una realidad. En segundo lugar, se habla de una ayuda y de proyectos a la inversión, ¿no? ¿Qué mecanismos? ¿Cuál es el mecanismo para que esos proyectos tengan esa viabilidad? Yo no los conozco y creo que muchos de los que están aquí tampoco. Por tanto, sería conveniente que quien tiene capacidad aglutine, aúne, coordine, que esos esfuerzos económicos den la posibilidad de que esos 6 proyectos de investigación, de exploración, mejor dicho, y el de reciclaje de Huelva, pues tengan efectivamente un desarrollo, porque parece que si no, no lo van a tener. Luego, fortalecer las cadenas de valor. Es decir, resulta altamente curioso que de los 47 proyectos no haya ninguna transformación en España. Me parece que es un asunto que debería llevarnos a una profunda reflexión. ¿Solamente valemos para extraer, investigar y reciclar? ¿No podemos también transformar y, por tanto, fijar cadena de valor en el territorio nacional que permita crear una nueva dinámica de crecimiento económico? Me parece que sería importante, ¿no? Y, por último, hablando de política de defensa, la idea de crear un sistema de almacenamiento de reservas estratégicas me parece que también sería positivo, ¿no? Son las 4 ideas
en relación a la iniciativa parlamentaria de la que hablaba antes, que creo que sería positivo que pudiese salir adelante en junio para que el Congreso de los Diputados impulse esa acción del Gobierno en esa línea. Cristina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por elegir la sede de COE para vuestro encuentro. La verdad que es un placer poder teneros aquí, porque estos encuentros, y más de un sector como el de materias primas minerales, ahora lo consideramos casi que está en el núcleo ya de este cambio y de esta transición. Yo voy a hablaros un poquito más desde otro punto de vista, un poco más de aguas arriba, más de no solo el sector, sino toda la cadena de valor implicada, porque afecta a la cadena de valor. Nos preguntabas por ese impacto y esa doble exigencia. Bueno, yo creo que Europa ha asumido totalmente el reto que se le plantea, una industria más fuerte, una industria más competitiva, más sostenible. Es un objetivo que está compartido por todos, por el sector y por la cadena de valor, pero a día de hoy esa doble exigencia, yo creo que, bueno, lo sabemos todos, no está bien resuelta esa exigencia. El avance normativo es muy relevante. Hemos avanzado muchísimo en normativas y además en muchísima normativa que tenemos que digerir. Tenemos el Green Industrial Deal, el reglamento de materias primas críticas, el fomento del reciclaje. O sea, me refiero a toda autonomía estratégica, que habéis estado hablando mucho de esto. Pero bueno, el problema es que todas estas políticas son muy bien intencionadas, pero se quedan a medio camino cuando llegan a lo que son las empresas, ¿no? y a las decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque tenemos un marco regulatorio que es muy complejo. Tenemos que analizarlo. Hablábamos ayer en un consejo asesor en el CAMA de Medio Ambiente que antes una directiva tardábamos en transponerla a lo mejor 6 años. Ahora estamos teniendo unos avances que no estamos ni siquiera asimilando cuáles son los conceptos que se han incluido en una directiva, y ya tenemos que empezar a implementarlos en periodos de 2-3 años, ¿no? Esto es complejo, es muy burocrático además, todas las normativas, y además tenemos la contradicción, ¿no? Muchas veces hay normativas en distintos ámbitos que entran en contradicción unas con otras, con lo cual al final de todo ese proceso están las empresas que tienen que intentar que esas contradicciones entren dentro de sus estrategias. Esto es muy difícil de planificar inversiones, con lo cual frena la inversión, resta competitividad, y todo esto frente a otros países que no están en la Unión Europea, que son más ágiles y que no tienen tantas trabas, pues supone una desventaja. Estoy siendo muy negativa, pero creo que hay que ser también realistas. Desde CEO llevamos mucho tiempo insistiendo en que la sostenibilidad tiene que ir de la mano de la competitividad, que no son términos opuestos. Creemos que sí que hay que avanzar hacia unos objetivos que se están exigiendo a todos los niveles, y eso te hace más competitivo, pero el proceso de implementación sí que tiene que ligar una simplificación de procedimientos, una armonización de toda la normativa también ambiental, industrial, con la energética, ¿no? Conseguir dar una estabilidad legal. Antes teníamos, pues con esos procesos de transposición de directivas, sí que daba una señal de inversión a las empresas para que supiesen, ¿no? Y daban una seguridad a los inversores. Pues al final esto yo diría, y como resumen, no me quiero extender, que efectivamente nos hemos marcado un rumbo muy ambicioso, no solo ya el momento de transformación de además tenemos que ser autónomos en materiales, pero además tenemos que acelerar la ejecución práctica, y creo que el entorno no es favorable para las empresas, así que yo creo que tenemos que transformar esa ambición en oportunidades reales, y así con la interlocución con las administraciones yo creo que podemos llegar a lograrlo. Gracias. Gracias, Cristina. Florian.
Thank you very much, and thank you very much for bringing me here to invite Eurominds on this panel and also the next one. So it was mentioned a few times already before, the word balance, and this I think is key here. And I always compare the European policy scene as like a pendulum that's swinging in one direction and now in another direction. And it seems that we are moving towards a balanced approach, and the Critical Raw Materials Act that was mentioned in the first roundtable a few times was like the bellwether, the starting point of it, followed by the Letta report, by the Draghi report, by the competitiveness compass, and now we see more and more concrete actions on European policy level to merge the promise of having sustainable production with a competitive business and investment case. And this is the important part. What are those elements that we need for this one? I would say there are three here, on which every competitive value chain would rely on. Input factors. This is where mining comes into play. You need to have an off-taker that wants to use your product, and you need to have access to finance. And this has to operate within the ESG ambition and the sustainability framework and the environmental protection legislation that exists in Europe. It's a fact, it's there. So, within this, there is also some flexibility here, and there's a certain picture now emerging. With initiatives such as a new approach to competition law, a new approach to how do we accelerate the business case for decarbonized products. So this is like a seismic shift in the perception of what our industry is actually providing for the security and for the ambition of a sustainable Europe here. And there are certain constraints that we need also to address here within which this has to function. On the one hand, it's the costs. A high ESG ambition does not come without a cost. However, all of the critical raw materials that we mentioned, and also a lot of the general raw materials that are not on this list, are price takers. They cannot set the price for themselves. All of the costs they need to absorb within the price that is set by someone else. Bargaining power here is rather limited for a European producer. Europe remains, for the moment, a small element in the global mining landscape. So within this cost, you need to find an off-taker that is willing to pay you for that. Like an EU raw material needs to find an EU off-taker that makes an EU product out of it. And here we need to have a much more holistic view on how to merge the competitiveness, how to bring costs into this fold, how to bring in the political ambition of the by now triple transition of green, digital, and defense, and how to address the constraints that the overall market is setting for us. And here, when we look at the global level, the picture is becoming a bit worrisome for some of the materials. Someone mentioned Brazil before. The last Western G7 company sold off their nickel business in Brazil to China. So after Indonesia, Brazilian nickel is now in Chinese hands. So that's the next domino that has fallen in this value chain. So there is a certain urge to act. And I want to paint here a rather positive picture because I think that the European Commission and especially also the European Parliament, European policymakers have understood that they need to act here. And now it's about plugging the holes that we have in the system to make this work. And on the mining side, I mean, there are three pillars, I would say. One is permitting. Permitting takes far too long, 15 to 25 years, depending on where we are. I heard of a mine that was permitted in 10 years, so congratulations, that was light speed. So permitting there, we need a more balanced approach to weigh the different imperatives that comes with permitting against each other. We need to have access to finance. The financial situation, equity for raw material projects in Europe is virtually non-existing, especially for junior miners. And then the last point is the last thing is exploration. So why would you want to find out what you have in the ground if afterwards you're in a limbo for 20 years to get your permit, and then you would need some kind of investor that funds this. This is a very, very hard sell for someone. So here there are a lot of possibilities for
useful targeted interventions on the regulatory side, but also for funding, for offsetting, for risk absorption mechanisms, de-risking credit lines. There are a lot of low-hanging fruits around that in this new outlook on industry, on simplification could help and could go a very, very long way. Thank you, Florian. Y ya por último, Macarena. ¿Ahora? Ya. Bueno, buenos días y muchas gracias por compartir esta mesa con todos vosotros. Y bueno, pues yo quiero hablar un poco sobre eso, el trinomio que decía Jordi de sostenibilidad, competitividad y social, ¿no? Yo creo que, y además, dado que soy representante de una empresa, de una gran empresa, pues quiero hablar de la empresa, la responsabilidad que tenemos las empresas, pero sobre todo poner en valor todo lo que hemos hecho las empresas. Las empresas llevamos muchísimos años pensando y haciendo sostenibilidad. Y además lo llevamos en el ADN, creemos en ello. De hecho, muchísimas veces nos adelantamos, incluso no necesitamos que venga una normativa para adaptarnos o para pensar nosotros estamos todo el día. Somos las que innovamos, somos las que de verdad estamos viendo cómo podemos hacer mejor las cosas a nivel energía, a nivel aguas, a nivel procesos. Por lo tanto, nos traslado el convencimiento que las empresas somos innovadoras, somos sostenibles y queremos seguirlo siendo. Y obviamente la normativa lo que hace es poner el marco de desarrollo para que todos los demás lo hagamos de manera homogénea y pues si alguna se escapa por ahí que no es tan responsable. Con esto quiero decir que el valor de la sostenibilidad creo que lo llevamos entre otras las empresas. A mí me hace algunas veces cuando dicen que la sociedad cada vez te demanda procesos más sostenibles. Yo creo que la sociedad, que las empresas somos parte de esa sociedad, somos los que de verdad demandamos procesos más sostenibles. La sociedad en general, de la cual hemos hablado esta mañana sobre cómo necesitamos, quiere cosas buenas, bonitas, baratas. No está dispuesta a pagar mucho más porque le digas que este producto es muy sostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la responsabilidad y sobre todo el orgullo de que las empresas somos responsables, que invertimos, que llevamos invirtiendo pues toda la vida en sostenibilidad y además con avances importantes, ¿no? Y luego también, entonces, ¿es posible combinar sostenibilidad con competitividad, ¿no? Que era un poco lo que preguntabas. Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que balancear. Hasta ahora hemos primado clarísimamente la sostenibilidad. Ya lo hicimos pues, en el informe de Brundtland ya cuando en 1987 ya definió la sostenibilidad, lo basaba en 3 pilares. El pilar de la economía, el pilar del medio ambiente y el pilar social. Claramente la sostenibilidad ha sido el pilar que más se ha desarrollado, también el social, y digamos que la parte económica de competitividad se ha dejado un poco de lado, ¿no? Y yo creo que es el momento de la competitividad, obviamente, sin olvidar para nada y al revés, y seguir contribuyendo a la sostenibilidad, pero quizás es el momento de balancear. No podemos seguir al mismo ritmo porque entonces nunca vamos a balancear. Tenemos que balancear y apostar por la competitividad. Ya en el comisario Juncker, el plan Juncker, ya también volvió a hablar sobre estos 3 temas, o parecidos a estos 3 temas, y puso 3 objetivos al 2020. En el 2020 tendríamos que reducir un 20% el CO2, incrementar o tener un 20% del mix energético de renovables y la industria debería representar un 20% del PIB europeo. De esos 3, de ese trinomio otra vez, los 2 primeros se han más que cumplido y el tercero, sin embargo, no solo no se ha cumplido, sino que lo hemos reducido. En el 2020 la industria representaba el 20% del PIB y hoy representa un 16%. Quiere decir que lo que hay que hacer es balancear y volver a esas bases que se llevan además repitiendo y que no te digo que unas han crecido a costa de las otras, pero puede ser que en este momento sí que estemos unas a costa de otras. Y por lo tanto, pues creo primero que es posible, que además sin competitividad no hay sostenibilidad y por lo tanto es el momento de apostar por la competitividad. Y creo que tanto la Critical Raw Material Act como el Clean Industrial Deal desde luego ponen los mimbres para alcanzar, pero obviamente hay que hacer políticas muy concretas para de verdad poner la competitividad. Además, tanto la sostenibilidad como la competitividad
la tenemos que mirar a nivel global. Ya no vale mirar a Europa como un ente aislado, es que estamos compitiendo contra el resto del mundo. Entonces hay que mirar qué está haciendo China, qué está haciendo Estados Unidos en temas de sostenibilidad y en temas de competitividad, porque si no, la competitividad es global, no es una competitividad solo entre españoles y europeos, ¿no? Por lo tanto, creo que para arreglar este binomio también tenemos que estar muy atentos qué están haciendo estas otras áreas con las que competimos y poner en valor lo que ya hemos logrado. Hemos reducido cerca de un 40%, depende de qué fecha se miren, las emisiones de CO2. Europa representa menos del 10% de las emisiones de CO2 en el mundo. Es decir, hemos hecho los deberes. ¿Que tenemos que seguir contribuyendo? Por supuesto. Pero hemos hecho los deberes. Y sin embargo no hemos hecho los deberes en temas de competitividad, porque de hecho en temas de productividad nos hemos desfasado todavía más. Así que bueno, pues yo creo que mi reflexión es si es posible, desde luego que es posible, lo hemos demostrado que lo hemos hecho, y además la Unión Europea con sus políticas no solo ha conseguido los objetivos que se ha propuesto, los hemos todos, sino que los hemos incluso superado. Bueno, pues copy-paste a la competitividad. Sigo quedando contigo, Macarena, porque justamente nos hemos centrado en tu respuesta todo el rato en competitividad, competitividad, competitividad. ¿Qué medidas crees que son necesarias y prioritarias ahora mismo para que la industria europea sea por fin competitiva? Bueno, pues el Industrial Clean Deal ya esboza algunas de ellas, ¿no? Yo creo que las 4 principales yo las resumiría en un precio de la energía competitivo, desde luego una regulación eficiente, un acceso a las materias primas, es parte importante de este foro, y desde luego una mejora en la productividad de la industria europea. Con respecto al acceso a una energía asequible, un precio energético competitivo, hoy en día claramente no lo tenemos. Hoy en día no tenemos un precio energético competitivo, a pesar de tener un mix energético de lo mejor del mundo. A pesar de haber hecho las inversiones en tener un mix energético sostenible en términos de emisiones y en términos además competitivos, resulta que estamos mucho peor que el resto del mundo. Estamos peor que Alemania, estamos peor que Francia, estamos peor que China y estamos peor que Estados Unidos. Y estamos peor que Japón. Entonces, ¿cómo puede ser esto, no? Hemos hecho las inversiones, hemos hecho los deberes, hemos alcanzado y sin embargo el precio no refleja esto. Sí lo refleja el precio de mercado, no está mal, aunque también puede mejorarse, pero todas las facturas adicionales que tenemos en la factura obviamente hacen que no tengamos un precio competitivo y que estemos fuera de mercado con respecto a todos estos competidores. Por lo tanto, esto es un must, ¿no? Que tengamos un precio de la energía competitivo. ¿Cómo? Pues ya se están esbozando medidas, lo que hay que hacer es hacerlas. Es desacoplar el precio del gas que marque el precio marginal, impulsar el acceso a PPAs que también tienen unos precios competitivos, ejecutar lo que se ha venido ejecutando, que es reducir un 80% los peajes a la industria electrointensiva, maximizar el fondo de compensación del CO2, que ya se hace también en otros países, como por ejemplo Alemania. Es lo que le hace al final, aun teniendo un peor mix energético, le hace tener un precio mucho más competitivo por la compensación del 100% de los indirectos en el precio de la electricidad para la industria. Y luego el mecanismo de CO2 que tenemos instaurado, al final yo creo que los que de verdad se han beneficiado de todo esto han sido los inversores financieros, que son los que entran, especulan, ganan dinero con esto y eso se traslada al precio de la electricidad, pero sin tener nosotros nada que ver. Entonces, yo creo que habría que de alguna manera también reformar ese sistema, como en esos otros países que he dicho, con los cuales competimos, Estados Unidos, China, Japón, tienen unos sistemas, están empezando a tener unos sistemas de ETS, pero lo que tienen son tasas hoy por hoy. Tasas obviamente mucho más bajas de los 60, 70 y 80 euros por tonelada que tienen. Estamos hablando, pues, un Japón y un China alrededor de los 10, Estados Unidos, dependiendo de los estados, tiene entre 15 y 40,
bueno, pues son cosas que son, digamos, más razonables en cuanto a... y desde luego no impactados por un sistema especulativo como es el que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que eso también podría ayudar a tener un precio de la energía competitivo. Con respecto, y desde luego que todo esto, evitar, estamos hablando de crecimiento y lo que hemos conseguido es que el 40% de la producción de acero en aluminio en Europa desaparezca debido al alto precio energético. Eso no puede ser, estamos hablando de crecimiento y lo que estamos haciendo es cerrando, ¿no? Con respecto a la regulación, pues desde luego regular menos y más eficiente. Tenemos en Estados Unidos, en los últimos 5 años, se han promulgado 3.000 leyes. En Europa, 13.000, 4 veces. Eso sin contar luego las transposiciones a los países y a las comunidades autónomas. Es imposible. Es imposible ser eficiente, es imposible ser competitivo cuando lo único que está haciendo todo el día es viendo cómo me afecta y cómo me adapto a esta nueva regulación. Yo creo que eso es imprescindible, ¿no? Es un clamor, yo creo que lo decimos todos los sectores, ya no solo las materias primas, y por lo tanto, y además creo que Europa lo sabe hacer, por lo que os he dicho, es que hemos conseguido algo histórico que ha sido renovables y CO2. Lo hemos conseguido, ¿cómo? Alineando todas las políticas de todos los ministerios tenían y por lo tanto hagamos lo mismo, sabemos cómo hacerlo, hagámoslo. No es que digas, es que Europa no sabe hacerlo, no, sí sabe hacerlo, porque lo ha hecho y lo ha conseguido. Con lo cual, yo digo, oye, pues cojamos ese ejemplo. A mí me gusta coger los ejemplos que funcionan, pues cojámoslo y apliquémoslo. Por ejemplo, el tema otro tema regulatorio, el Waste Stream Regulation, ¿no? que regula el transporte de los residuos. Pues en Europa nos ponemos más dificultades para transportar, por ejemplo, las e-scrap o las chatarras electrónicas. Tenemos más impedimento a transportárnoslas dentro de Europa que de Europa a Japón. ¿Por qué? Porque Japón considera que no es un residuo peligroso y por lo tanto no le aplican ciertas regulaciones muchísimo más. Entonces son estas cosas que dices, Japón, país, vamos, que nadie le puede atacar de no ser sostenible y de no ser innovador y de no ser... Ese es otro ejemplo, ¿no? En cuanto a regulaciones que muchas veces son contradictorias unas con otras. Luego, por supuesto, el acceso a las materias primas, que yo creo que hemos hablado, vamos a seguir hablando, creo que es fundamental. De cara al desarrollo del crecimiento industrial, el desarrollo pragmático y del acceso a las materias primas. Somos totalmente dependientes, está requete estudiado, se lleva estudiando desde el 2008, salió el primer informe europeo de materias primas críticas y lo que se ha ido y ahora parece que ya se ha puesto en valor de verdad, con lo cual, bueno, pues yo creo que alinear esas políticas, somos totalmente dependientes en el litio, en cobre, por supuesto, en níquel, en todas estas, en las 35 materias primas que se detallan en esa ley. El 70% de los minerales críticos necesarios para esta transición están en 15 países. Cual, bueno, pues alianzas con esos países también es muy necesario, ¿no? Temas de aranceles. Si pensamos que las materias primas críticas, y lo piensa Europa y lo quiere, son totalmente necesarias para el desarrollo, sobre todo de la transición, de la defensa, desde luego, lo que no puede ser es que la primera reacción que tengamos ante las tarifas de Trump o de Estados Unidos sea que la importación de concentrado de cobre de Estados Unidos le pongamos un arancel. Automáticamente Estados Unidos lo que va a hacer es vendérselo a China, a Japón, o sea, vas a hacer cero daño a Estados Unidos y mucho daño a Europa. Con lo cual, seamos un poco coherentes cuando tomamos ciertas decisiones en no tomar decisiones que van en contra de lo que estamos promulgando por otro lado. Y ya por último, tema de la productividad, ¿no? La productividad, pues creo que es una asignatura pendiente que nos hemos quedado atrás. Y teníamos un diferencial por el año 2000 con Estados Unidos de 10 puntos y eso lo hemos duplicado. Tenemos un diferencial ahora mismo de 20 puntos de productividad con respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, es totalmente necesario que veamos qué aspectos que son, desde luego, que aplicación de la tecnología,
todo el tema de, desde luego, que horarios, absentismos, etcétera, es necesario analizar cuáles son las causas raíz de esta pérdida de productividad y desde luego atacarla de manera urgente. Con lo cual sí que creo que es posible. Desde luego que hace falta voluntad política, tener una visión de Estado, porque es que esto todo es muy transversal, no podemos ir ministerio a ministerio, ni comisión ni a comisión. Hacer una política industrial que sea transversal para todos los ministerios, de manera que se alineen los objetivos de manera común y se consigan los objetivos propuestos. Gracias. Florian, hablaba Macarena justamente del acceso a las materias primas. En los últimos años hemos comprobado cómo depender de terceros países ha tensionado las cadenas de suministro global. Ahora tenemos un proceso de electrificación aquí en la Unión Europea que en cierta medida puede parecer una encrucijada, y es que tecnologías claves como puede ser el vehículo eléctrico depende de materias primas como puedan ser litio, cobalto y níquel, que están en manos de terceros países, en este caso generalmente China. ¿Hasta qué punto la estrategia de reducción de dependencia es realista? ¿No estamos corriendo el riesgo de sustituir una dependencia por otra si no se activan rápidamente todos los eslabones de la cadena industrial en suelo europeo? Yeah, so our dependence on third countries has just risen over the last few years. And it's not that China has those materials. China invested into them, and China monopolized very important processing steps. And by subsidizing the industry and by promoting a very, very smart, I have to say, industrial policy behind it, they managed to price out what European producers were doing before. Heavy rare earth elements and permanent magnets. In France, we had a worldwide global factory that was producing them until they moved to China. So coming back to the point of balancing, I mean, yeah, we're talking about the strategic autonomy, but autonomy, what does this autonomy mean? And autonomy means that I can decide with whom I negotiate and what are the terms of negotiation with whom I'm entering a discussion here. And for certain raw materials, we don't have this yet. So yes, building up our own capacity to extract and to process, this is the important part, and to find an off-taker, this is the last part in there, for those materials is key here. And I wanted to tell you just one example where it works. So mining is to 75% electrified. Metals mining, iron ore mining is to more than 90% electrified. You know, in our the Fit for 55 objectives and these targets, we have done our homework here. However, do we get like a bonus out of it somehow, or is there a reward behind it? Regulatory speaking, at the moment, no. And here we have this kind of conflicting objectives between we want to achieve something, we're following suit, we're overachieving the objective that is there, but we don't get like the reward from doing so. So as long as this kind of thinking persists, we will have an issue to diversify as much that we can call ourselves autonomous. So yeah, diversification and autonomy has to go hand in hand in this case. And one important pillar, the most important pillar in this autonomy, is our very own production, because this is the elements and these are the resources that we can control ourselves. Second part here, in order to be autonomous, we also need to rethink how we define competition and how do we define fair competition. A mine can be competitive. Europe has the most efficient mines in the world. I need to stress this. So they are highly competitive. However, if then the next step on the smelter side is not that competitive, or if there is no off-taker that can absorb these raw materials in a competitive way, there is no point in having the mine in the first place. So we need to look at the full value chain and also look at the integration of the full value chain, and the vertical integration of the full value chain to determine what competitiveness is. Looking again to China, I mean, I'm not saying we should do like China, but we can learn from how they did it. And there, it's not necessary that every single element has to be competitive on its own.
the chain itself has to be competitive. And with industrial policy, they managed to maintain this chain really afloat and then price out other chains in the global market. So for us, I think this is also quite important to understand that there needs to be more cooperation along this value chain, and we also need to move away from this thinking that that raw materials is a simple procurement issue, and in a simple procurement issue, the only thing that counts is the price. So non-price criteria would need to account for a matter in competitiveness, and there is a clear link. The OECD has proven it, the International Energy Agency has proven it, between security of supply and a high ESG performance, and this warrants a premium. Thank you, Florian. Nos metemos en clave nacional, Cristina. La industria española, como comentabais prácticamente todos en la mesa, está preocupada por los costes energéticos, los altos costes regulatorios, por una regulación cambiante y por lo que ello puede suponer también para los inversores, ¿no? Y la perspectiva que puedan tener de lo que es la certidumbre regulatoria en España. ¿Qué cambios normativos deberían acometerse con urgencia para que nuestras empresas compitieran en igualdad de condiciones con aquellas homólogas de la Unión Europea? Sara, no me veo capacitada para contestarte a eso. Y de hecho, si hay alguien que sepa contestar, que lo diga ya mismo, porque yo creo que es lo que todos buscamos. Mira, sí que no me centraría en España, porque realmente toda la regulación que nos afecta directamente ya casi viene de la Unión Europea y así lo hemos solicitado, ¿no? Que haya una unidad de mercado, que no haya diferencias entre Estados miembros, cada vez más se regula más en reglamentos y no tanto directivas, y además tenemos otras regulaciones que son actos delegados y actos de ejecución que directamente tenemos poca maniobra. Así que yo me centraría en una lista, tanto desde COE como desde Business Europe hemos trabajado mucho en determinadas cosas que son de sentido común, que llevamos solicitando desde siempre y que es muy difícil de lograr, pero seguimos insistiendo en lo mismo. Realmente el objetivo es avanzar hacia una autonomía industrial, una industria competitiva. Estos posicionamientos que os decía COE y Business Europe están centrados en lo mismo. Os va a sonar todo a lo mismo, pero como te digo, son cosas que son muy sencillas de entender, pero muy complicadas de ejecutar. Me refiero a la reducción de carga burocrática, a carga regulatoria. Lo complicado es armonizar todas esas normativas que ahora se han desarrollado. Por ejemplo, en el Pacto Verde tenemos diversidad de normativas que muchas de ellas tienen puntos y elementos en común. ¿Cómo armonizar todo eso? Lo ideal sería tener normas que armonizaran, simplificaran o encontraran la coherencia y la coordinación entre los objetivos o la ruta que se persigue. Esa coherencia llevaría a alinear esa normativa ambiental, lo decía también Macarena, ¿no? Alinear esa normativa ambiental, energética, estratégica, llevaría a una visión más transversal, ¿no? Que integra esa sostenibilidad. ¿Qué permite esto? Mayor seguridad jurídica. Cuando me decías las inversiones, es que si ya logramos estas dos cosas, sí que damos más certidumbre para que esas inversiones, tanto en sectores como en minería, pero también reciclaje, pues tengan unos marcos legales que sean más predecibles. En España hemos trabajado mucho y esto a lo mejor sí que es un tema más nacional, pero también pasa en otros Estados miembros, pero lo hemos trabajado a nivel nacional desde aquí, desde COE, y también lo hemos trasladado a Business Europe sobre la agilización de la tramitación de permisos. Es un tema que es muy relevante, que depende de nuestras administraciones y que tenemos claros ejemplos que en España, cuando una administración autonómica tiene interés en que se desarrolle un proyecto estratégico, agiliza los permisos y es posible. No estamos no hablo de solo ventanilla única, sino también de una agilización de permisos.
También mencionar la colaboración pública-privada es algo que siempre estamos incidiendo en ello, pero sí que por esto que os decía de actos delegados y actos, y actos de ejecución, cada vez se desliga más la participación de los sectores y de los agentes implicados en ese diseño de normas, de diseño de hojas de ruta, y yo creo que ahí no debemos de perder el foco. Tenemos una normativa que es muy cambiante y también es muy cambiante la situación de las empresas y los sectores y la perspectiva que dan desde los consejos de administración. Eso tiene que ser un diálogo fluido y flexible, ¿no? Y esa participación es muy importante. Y luego también hay que encontrar un equilibrio, que esto también lo comentaba Jordi, entre lo que es la resiliencia y la apertura comercial. Esa reducción de dependencias estratégicas sí que debe compatibilizarse con una política comercial abierta. Ni Europa ni España debe cerrarse sin promover acuerdos estratégicos, y sí que debe aprovechar esos tratados, alianzas de libre comercio. Así que ya te digo que no son cambios, sino porque no tenemos nadie la fórmula, pero sí que todos esos temas que siempre tenemos sobre la mesa, todos conocemos y damos por imposibles, yo creo que tenemos la obligación de mantenerlos sobre la mesa porque no se han encontrado soluciones. Respecto al marco normativo, Jordi, una doble pregunta. ¿Cómo se traduce el Clean Industrial Deal en políticas concretas sobre permisos, ayudas, fiscalidad? Y luego, por otro lado, en este escenario en el que estamos demandando pues, con mayor urgencia más industria, ¿se están diseñando instrumentos ágiles desde las administraciones o el exceso de papeleo seguimos perdiéndonos ahí? Bueno, muy bien. Yo creo que estamos de acuerdo que han pasado unos años desde un contexto en el que lo verde y lo digital era lo prioritario. El foco lo poníamos ahí todos, social y políticamente, en Europa y en España, ¿no? Y las zonas autónomas, pues, han pasado algunas cosas que nos han hecho saltar las alarmas y el riesgo de la empresa de no ser competitivo y perder empresas, actividades y sectores enteros, ¿no? Desde la COVID y la guerra y los aranceles y China, que ha cambiado de ser el barato a ser barato y calidad igual o superior. O sea que ahí hay que moverse. Los que estamos en el mundo industrialista, empresarial, de políticas, ya estábamos convencidos. Ahora creo que va a estar el péndulo pues vuelve hacia la competitividad como está, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo para hacer lo que tenemos que hacer y también sistematizar esta política industrial y el valor de la industria. Por eso la ley de industria es un poco lo que intenta, actualizar un texto del 92 donde no se habla de todo eso. Tanto hoy asegurar que sea quien sea que esté en el gobierno del Estado, pues tenga esta obligación de hacer una política industrial seria que tenga en cuenta la competitividad como un elemento principal, que estamos de acuerdo, yo creo que todos en esta mesa, ¿no? Ahora, esta transición pues no es rápida, porque somos muy complejos. Europa, además, es muy compleja. Va de estados diferentes, de comunidades autónomas, de sectores, con una democracia madura que hace que las cosas sean un poco más lentas. O sea, prisa, urgencia, pero vísteme rápido, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Un poco comparando ahora lo que hizo en 2 semanas Trump, se veo ahí con la tabla esa. Pues después pasa que genera incertidumbre, hay que tirar para atrás, porque las cosas en Europa, en España, hay que hacerlas bien, ¿eh? Quizá un tema más de simplificación administrativa que de desregulación. Simplificación administrativa, hombre, lo que se pueda controlar después en vez de antes, el permiso va rápido, perfecto. Pero la regulación no es que me guste, la regulación también la sufro y la sufrimos en el Estado cada día. O sea, a veces la odiamos, pero nos gusta el efecto que tiene esta regulación. Oye, pues ojo con desregular, lo que haga falta. Pero hay cosas que queremos ser una región del mundo que hace las cosas bien hechas. Y para hacerlas bien hechas hay que regular ciertos estándares, ¿vale? Por lo tanto, hay un equilibrio otra vez entre, oye, hacer las cosas simples para que la empresa no sufra y no tenga que cerrar, al revés, que crezca. Por otro lado,
pues asegurar unos estándares europeos que nos han colocado en el mercado global como alguien que hace bien las cosas en el sentido amplio de seguridad, de experiencia, de confiabilidad. ¿Qué hacemos concretamente? Oye, pues te doy algunos ejemplos que van con la ley de industria que estamos haciendo, pero se sistematizan, ¿no? Proyectos estratégicos, ya están los de CRMA, por ejemplo, estos 7 que comentaba el diputado, pero pues habrán de otros tipos y igual que las comunidades autónomas, algunas ya tienen este sello de proyecto estratégico industrial, nosotros también a nivel de Estado tendríamos este sello, que supone coger ahí la oportunidad de que no se vaya. Entonces, simplificación, trámites rápidos, ayudas y una línea pues, de fast track, diríamos, para conseguirlo. También el registro integrado, que existe ya, registro integrado industrial, es algo que tenemos como coordinación entre las comunidades autónomas, donde un técnico que está habilitado para hacer algún servicio o generar algún mantenimiento, lo que sea, industrial, no hace falta que se habilite en cada comunidad autónoma, porque serían 17 más 2 trámites que no tenían sentido. Entonces, esto ya se acordó hace años y funciona bien. Pues vas de Castilla y León a Castilla-La Mancha y ya estás habilitado, ¿no? Pues esto, en la ley, hablamos de hacerlo mucho más amplio y que las certificaciones y los estándares que una empresa tenga las pueda colocar en su carpeta y ya le valgan, no solo las habilitaciones profesionales, ¿no? Por lo tanto, es otra manera muy buena para conseguir esta simplificación. Y finalmente, el tema que es importantísimo, lo habéis hablado todos, Macarena, sobre todo un repaso a los factores de competitividad, ¿no? No solo temas propios del Ministerio de Industria, sino temas transversales de talento, energía, capital, innovación, los factores de competitividad clásicos, también los factores de no competitividad, que es los trámites largos o el bloqueo que podría haber en un momento determinado. Por lo tanto, temas de acceso a la energía, precio de la energía, materias primas, talento, todo esto es algo que ya estamos trabajando en esta transición que decíamos del péndulo, con comercio, con transición ecológica, con FP, con universidades, pero también se crea en la propuesta de ley de industria, y nos convendría ahí tenerla ahí formalizada, un Consejo Estatal de Política Industrial, donde nos sentamos de manera obligada con el resto de ministerios y antes de que regulen algo que afecta a la industria, lo puedan plantear ahí, no lo tengan que contar ahí, y que la industria, la voz de la industria ahí, que somos nosotros, podamos decir, oye, si haces esto, muy bien, sostenibilidad, pero te cargas la competitividad. O al revés, la industria podría solucionar retos de otros ministerios, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a crecer al 20% o a lo que sea que decidamos del PIB, pues necesitamos gente, pues decirle al DFP, a las universidades, oye, ¿y qué plan tienes? Comunidades autónomas, ¿qué planes tenéis para generar perfiles de lo que necesitamos, ¿no? Por lo tanto, oye, esto interministerial es importantísimo y es una cosa que hemos propuesto y que ojalá sea una realidad en breve. Veo a la mesa con muchas ganas de abrir el melón de la ley de industria. Es que después de 33 años España está ya encaminándose a disponer de un nuevo texto. Un nuevo texto que, como comentaba antes Jordi, va a incorporar esa coletilla de autonomía estratégica por primera vez en su historia. Actualmente se encuentra en trámite parlamentario con si no me equivoco, unas 16-17 prórrogas del plazo de enmiendas. Guillermo, en un congreso tan fragmentado, ¿crees que el proyecto tiene opciones de prosperar? ¿Y qué tendría que mejorarse para que su grupo diera luz verde? Claro. No me gustaría ser el heraldo del terror, pero evidentemente todo el mundo ve el racionamiento parlamentario que existe y, en fin, la voluntad que hay de llegar a acuerdos, ¿no? Nosotros entendemos, cuando llegó la ley de industria, el anteproyecto en su momento, ¿no?, que no parecía correcto que no se hubiese tenido previamente un diálogo con los sectores, y voy a explicar por qué, ¿no? Es decir, aquí, y vuelvo a mi intervención inicial, hay que gobernar con los sectores, con la tierra, es decir, no se puede gobernar eso es otra cosa, eso es planificación. Entonces el problema está en que no se sentaron con los sectores, el texto llegó de improviso prácticamente, es decir, en fin, las comunidades autónomas tampoco han tenido contacto prácticamente. La ley tiene, efectivamente, es decir, solo faltaba que
un anteproyecto de ley no tuviese virtudes, claro. Pero evidentemente no se habla de innovación, no hay una fijación estricta o, digamos, concreta de cuál va a ser la reducción de los trámites administrativos. Yo no la he encontrado en el texto, ustedes tampoco, no existe. No se habla de financiación tampoco, por lo tanto el texto, digamos, expresa un deseo, pero no plasma ese deseo en la concreción, ¿no? Por lo tanto, veo difícil que esta legislatura, el tiempo que la legislatura tenga de vida, esta iniciativa salga, pero no será porque no tengamos voluntad, porque, insisto, nosotros estamos reuniéndonos con todos los sectores, buscando ese proceso de elaboración de enmiendas, etc., ¿no? Yo, además, soy miembro de la mesa del Congreso de los Diputados. Ustedes, aquí está ocurriendo esta legislatura una cosa nueva, novedosa, muchas cosas novedosas, pero hay una que es particularmente curiosa, y es que una vez que un texto ingresa en el Congreso de los Diputados, un texto legislativo, se está produciendo lo que se llama la ampliación sine die del plazo de enmiendas, es decir, una extensión infinita que propicia que el Congreso no legisle. Es decir, los grupos parlamentarios tienen plazos para presentar enmiendas que se van posponiendo, suerte que los grupos no legislan y solo llega al Congreso el Real Decreto como instrumento legislativo. Esto es extremadamente grave. Ya sé que un clavo mata otro clavo, pero esto es muy grave. Y esto también sucede con la Ley de Industria, que lleva 16 ampliaciones. La semana que viene será 17, 18, 19, 20. Y, por tanto, esa mayoría que controla la mesa del Congreso bloquea la capacidad de que este texto salga hacia adelante. Hay instrumentos a corto plazo, los mencionaba perfectamente Macarena. Es decir, las compensaciones de CO2 no alcanzan la capacidad que tendrían de volcarse sobre la gran industria. ¿Por qué no se hace? El dinero existe la capacidad, pero no se vuelca el total del porcentaje al que se podría alcanzar. En este caso, para el año 24 hubieran sido 900 millones de euros, ¿no? Pues no se alcanzó. Por otra parte, cuando se habla de competitividad, y eso vuelvo a coincidir con Macarena, y hablamos de precio de la energía, no solamente, insisto, la electricidad, porque es verdad que estamos en un proceso de electrificación de la economía, que es positivo porque permite la descarbonización, pero también hay que contar con otras tecnologías, ¿no? Que es esta idea de no abandonar la neutralidad tecnológica. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos desde el equipo de energía también una campaña importante para el abaratamiento de los costes, cuando decimos que no es razonable que la factura de la energía eléctrica aparezcan digamos, puntos que no tengan que ver con la generación misma, lo decimos porque esa factura está elevada por costes políticos, no por el coste de generación solamente. Entonces, una de las ideas fuerza es llevar la factura a su coste real. Y cuando desde mi formación política impulsamos que no se cierre o que se extienda la vida útil de centrales nucleares más tiempo, yo quiero que entiendan que no solamente lo hacemos porque pensemos que es importante mantener el tejido industrial en aquellas comarcas en las que esas centrales nucleares se asientan, no solamente porque si no volveríamos a emitir mucho más CO2 del que ya emitimos, porque evidentemente la tecnología de respaldo será el gas, eso es indefectible, sino porque el coste de la energía subiría. Entonces es un discurso económico el que realizamos también, no solamente social o medioambiental. Parece ser que en ese sentido el sentido común ha aterrizado a la Tierra y probablemente nos encontremos con una ampliación a corto, ¿no? Pero cuando desde mi formación política, y insisto, no estamos en campaña electoral, hemos estado todavía en campaña, no estamos en campaña, planteamos esto es porque es un discurso intelectualmente ligado a la economía, la sostenibilidad y el empleo. Es triple. Entonces, por eso digo que cuando se toman medidas, y nos hablaba antes el director general sobre el consejo, este consejo que correcto. Yo lo que digo es que pensemos que efectivamente, como decíamos aquí, hay que empezar a balancear y hay un vector político que ha tenido un peso y una fuerza sobre la industria que ha hecho que la industria no creciera, o sea, que se ve estancada. Es decir, no ha habido equipos ministeriales en industria capacitados para hacer frente a una política ambiental, energética, social, cultural, político, whatever, en fin, que nos ha llevado a una situación que no hace falta que les describa que pasó el mes pasado. Es decir, yo, por eso,
intento, cuando estoy con compañeros de formaciones políticas o del gobierno, pensar que tenemos que meter la industria en la toma de decisiones políticas que hagamos, aunque nos parezca que directamente no tenga nada que ver. Y la energía nuclear es un caso. Que aparentemente no tiene nada que ver, pero como descubrimos el 28 de abril, tiene mucho que ver. Entonces, pues yo creo que hay prisa, o sea, es que hay prisa, es que es que tenemos prisa. Entonces, la prisa exige recortar plazos, acelerar procedimientos y no seguir, porque si el gobierno viene mañana con una reducción del permitting y un modelo que permita que los procesos crezcan, el PP no se va a oponer a que efectivamente se cumplan 27 meses como máximo y que esa financiación exista. Pero eso es concreción. Y la concreción exige mojarse. Y en la política, como en toda la vida, hay externalidades negativas y positivas. Y cuando uno toma decisiones, tiene que asumir que hay decisiones que van a molestar a los entornos sociales, culturales, políticos, lo que sea que hemos ido alimentando y que son negativos para la industria. Pero yo creo que es el momento, o sea, es decir, yo, de verdad, o sea, no hay... ¿Qué más nos tiene que pasar para que nos demos cuenta de que llega el momento de la industria en España? ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿qué es lo siguiente, no? Entonces, es decir, la política económica sin industria lleva a España a una situación económica muy compleja. Yo nací en el 74 y viví los 80, es decir, aquí... Y tenemos la enorme fortuna de una posición geoestratégica, de un conocimiento técnico, con una geología, es decir, tenemos todos los condicionantes para liderar este proceso, pero exige liderazgo político y asunción de externalidades negativas indeseadas. Pero la política también consiste en eso. Perdón. Jordi, acaba de decir el señor Mariscal que ve difícil que el texto de la ley de industria salga adelante en el Congreso en lo que queda de legislatura. No sé qué cuerpo le deja eso. Bueno, estamos en ámbitos diferentes del Congreso y yo estoy en un área más técnica, pero yo diría que, bueno, ha sido una ley larga que en esta legislatura con el ministro Ereu hemos estado incorporando muchas más cosas que habían pasado en estos años y por lo tanto creemos que es una versión mejorada, donde también hemos hecho consultas a todos, o sea, una consulta larga con 1.900 alegaciones. Comunidades Autónomas también ha hecho algunas dos observaciones, dos informes, por lo tanto yo creo que va siendo la ley de todos y que es un momento de oportunidad, como ya habéis escuchado, no solo para actualizar nuestra norma, sino que saldría en un momento determinado donde pues los mensajes son, pues el modelo Trump, modelo China. Y Europa hay que mojarse, y estoy de acuerdo, empezando, si hace falta, con España, que está en un momento de caramelo de sacar una ley que nadie más... O sea, Italia quiere hacer algo así, necesitará 2 años para sacar la ley. Nosotros la podríamos sacar ahora, ¿no? Y bueno, pues esto lo que dice el ministro, y le pongo en su boca, esto es una ley que tenía que ser una ley blanca, con los grupos parlamentarios que han estado trabajando, y hay acuerdo que la industria es importante y que hay que sacar esto, y esto estoy de acuerdo con Guillermo, que hay mejoras a hacer, claro, y que no las vemos ni como cesiones, porque seguramente van a mejorar la ley, porque entre todos vemos todo. Y hay que meter ahí el foco en lo que falta, ¿eh? Si más financiación, más permitting, lo que sea, estamos abiertos a hacerla y que sea una ley de país. Para conseguir esto, no sé, esto se me escapa porque no estoy en el Congreso, pero ojalá tuviésemos la manera, ¿no? Bueno, no sé, ahí había unas preguntas que planteabas de financiación, no sé si quieres... Sí, lo que te iba a preguntar a colación de esto es que justamente la industria, desde que se conoció el anteproyecto, y pues se ha echado en falta que no vaya acompañado de una dotación presupuestaria clara. Entonces, sin este presupuesto, teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria del texto va a acumular un retraso considerable, con la consiguiente demora aún mayor de la estrategia España que se pretendía y del primer plan industrial, ¿cómo se asegura que esta ley va a tener impacto real y sobre todo que las medidas van a beneficiar a tiempo a las empresas ahora, que es cuando lo necesitan? Claro. Bueno, a nivel actual, lo que es este año y próximos años es lo que tenemos y que pretendemos acabar de invertir todo el plan de recuperación. En nuestro caso, los PERTES y el dinero que aún tenemos, que
que por lo tanto es lo que va a necesitar la empresa ahora, o intentamos adaptar a lo que necesita la empresa hoy, mañana, el año que viene. La ley es una ley marco que puede durar 30 años como la que tenemos. Por lo tanto, ¿cómo poner algo concreto que sirva quizá para ahora? Por ejemplo, un objetivo de PIB de 20% o un fondo con un tanto dinero. Y al cabo de 20 años, estas dos cifras no van a tener mucho sentido, porque si hubiese, hace 30 años, en el 92, hubiese impuesto ahí alguna cosa, pues ahora no tenía ningún sentido. Por lo tanto, es una ley marco donde hablamos más de instrumentos. Por ejemplo, los PERTEs los institucionalizamos dentro de la estructura de la política industrial española, que no dependa de un plan de recuperación. No es un tema extraordinario, ha sido extraordinario. Hemos intentado aprender y seguramente hay cosas a mejorar, la relación también con las comunidades autónomas, y la ley permitirá una estrategia que escogerá unos sectores y esos sectores van a tener posibilidad de PERTE. Por lo tanto, estamos diciendo aquí, hay un instrumento de financiación tractora de sectores importantes. Y después estamos con Europa intentando hacer lo mismo, que pase de un Next Generation, que es una cosa extraordinaria, que se consigue en un momento determinado, en gran parte gracias a España, y ahora lo que hacemos es intentar meter un pilar industrial estructurado dentro del fondo de competitividad del próximo marco plurianual. Por lo tanto, que no dependa de que alguien levante un fondo, sino que esté, igual que la política de innovación, política industrial europea, con fondo europeo. Igual que hace Estados Unidos. Estados Unidos, un 40% de su fondo lo hace desde el nivel federal. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo. Que Europa tuviera una parte de este fondo y directamente pensara como Europa y no repartir entre estados, que al final vamos compitiendo entre nosotros. O sea, construir Europa una vez más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está apuntada en la ley como tiene que estar en la ley, y que después ya en cada momento el gobierno que toque tendrá que buscar, pues, en ese momento qué necesita, qué sector, qué instrumento, ¿no? La actualidad manda, y ayer conocíamos un informe, un estudio de FEDEA en el que decía que la nueva ley de industria, la verdad es que no quedaba muy claro que aligerara las cargas burocráticas para las empresas. Esta pregunta se la quiero lanzar a Macarena como representante de una de ellas. ¿Qué opina al respecto? Perdona. Bueno, pues mala noticia, la verdad. Todo lo que sea no mejorar la parte regulatoria y complicar todavía más las cosas, pues la verdad es que no la cogemos como buena noticia, porque creemos que realmente es una de las grandes barreras, ¿no? La complejidad normativa y sobre todo cómo unas normativas y otras se contradicen, ¿no? Yo creo que eso es quizás uno de los mayores impedimentos para el desarrollo, sobre todo porque las inversiones lo que quieren son primero una estabilidad política, segundo unas normas claras y sobre todo unas normas que no cambian a mitad de la inversión. Estamos hablando en este entorno en unas inversiones a larguísimo plazo. Todo lo que es desarrollo de una mina, pues estamos hablando de inversiones a 30 o 40 años. Ya solo el propio hecho de desarrollarla son 10-15 años y de ahí pues súmale 30 con lo cual, bueno, pues los inversores son lo que necesitamos las empresas son unas regulaciones, de luego, lo más eficientes posibles, lo que decía un poco antes, lo más eficientes posibles, que sean la idea esta del consorcio que dice Jordi me parece estupenda. Ojalá se lleve a cabo y ojalá sea evidente, efectivamente, que al final cada medida que estás tomando estás viendo cuál es el impacto real que vas a tener en tu objetivo, ¿no? Y por lo tanto, eso creo que es Pero vuelvo un poco a lo anterior, ¿no? Antes decía Cristina, dice que no sé cómo contestar esto, porque es verdad, si Europa es tan compleja a la hora de regular, que quien lo tiene que simplificar es Europa. Pero vuelvo a lo mismo, saben cómo hacerlo, porque lo acabamos de hacer con el CO2, con las energías renovables. Entonces, que hagan lo mismo. ¿Qué hay que hacer para alcanzar un objetivo? Lo mismo que habéis hecho con las energías renovables y con la reducción del CO2, hacer lo mismo, que es alinear todas las políticas y tener como un marco que está por encima de cualquier... Entonces, yo lo que diría es, yo no sé cómo hacerlo. Igual que en el tema de la financiación. Isato, me parece que también es muy complejo saber cómo está estructurada la financiación,
por un lado hay planes que no tienen dotada financiación, con lo cual, bueno, pues ya en sí mismo, desde luego que no hacen mancos, ¿no? Porque efectivamente necesitas financiación para llevar a cabo. Pero yo sí que me montaría también una oficina de guía de cómo acceder a la financiación, porque me parece uno de los mecanismos más complejos. O sea, enseguida montar un plan de 700.000 millones, 800.000 millones. Cuando el otro día miraban el plan Juncker ya se hablaba de 500.000 millones. No sabemos si aquellos 500.000 millones se gastaron o no, cómo se gastaron. Los 700.000 millones también del Next Generation Fund, no sabemos tampoco si se han gastado, si no. Ahora los 700.000 millones otra vez, o sea, son una cantidad de millones permanentemente. Yo pienso, ¿se habrán gastado? ¿No se habrán gastado? ¿Cómo se habrán gastado? Ojalá. Entonces, a mí creo que otra idea que pongo encima de la mesa, no lo tenía entre mis notas, pero me ha surgido ahora según estaba, digo. Primero, que obviamente las políticas hay que dotarlas de fondos, pero solo con tener una transparencia de todos esos fondos, si se han gastado o no, cómo se están gastando, o las nuevas políticas de financiación, nuevos fondos de financiación, que tuviésemos las empresas una visión de dónde poder ir o cómo poder, me parecería también otra idea estupenda. Por lo tanto, desde luego que si no hay una simplificación normativa es mala noticia, que Europa sabe cómo hacer las cosas. Y creo que eso, que unas oficinas transversales o como se llame, como lo queramos llamar, de acceso a la financiación y sobre todo, sí, la parte regulatoria también, de ver cómo unas decisiones van impactando a otras. Por cierto, no quiero dejar de decir que está aquí además la administración andaluza, otro copy-paste que yo lo digo muchas veces también en otras administraciones. Hace ya 4 o 5 años se montó la unidad aceleradora de proyectos estratégicos en Andalucía, una oficina muy simple. Yo creo que cuando nacieron eran 7 personas o 8 personas, que lo que han hecho ha sido, desde luego, coger los proyectos que se han denominado como estratégicos, o sea, la idea de los proyectos estratégicos que entren por una unidad aceleradora es una idea extraordinaria, pero es que en Andalucía ha funcionado. Es que efectivamente los permisos de muchos de los proyectos que han entrado en una unidad aceleradora han sido menos de un año. En concreto, nuestro proyecto circular fueron 8 meses. Entonces, copiemos lo que funciona. Son unidades muy sencillas que lo que hacen es muy enfocados en qué es lo que quieren conseguir, con talento y profesionales perfectamente alineados con esos objetivos. Y por lo tanto lo pongo como un ejemplo claramente de oficinas de aceleración de proyectos estratégicos que funcionan y de manera muy eficiente, además. No es mucho sentido común lo que ha funcionado. Y por lo tanto lo pongo también como un ejemplo de acciones que creo que son muy copiables a nivel autonómico, a nivel nacional y por supuesto a nivel europeo. Por ir cerrando ya este bloque de la Ley de Industria, desde el Ministerio, y lo hemos visto en esta misma mesa, siempre se ha abogado por conseguir el mayor consenso político posible, ¿no?, para que el articulado pueda seguir adelante en los años que hagan falta, con independencia del grupo político que esté en el gobierno. Guillermo, ¿cree que usted que esta ley debería articular un gran pacto de Estado por la industria? ¿Ve posible llegar a ese pacto de Estado? Esto se intentó la pasada legislatura siendo Reyes Maroto ministra y fracasó, ¿no? O sea, yo creo que el camino se está andando y más que hablar de pactos y de crear esos marcos de ensoñación, deberíamos presentar iniciativas que efectivamente muestren que queremos llegar a un acuerdo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que adolece este Ejecutivo en estos momentos, ¿no? Yo hablaba antes, me parece que es importante, cuando dije que la industria debe ocupar un papel central, si nos damos cuenta en el discurso político, prácticamente no hay formaciones políticas que abanderen la defensa de la industria como un concepto importante y relevante para la economía de nuestro país. Es secundario siempre. Siempre es importante otra cosa, ¿no? Siempre es importante. Me ha gustado mucho, no sé si hablar de balanceo, ¿no? O sea, al final,
si como decía Florian, ¿no? Si para poder invertir necesito tener garantías de tener un off-taker que pueda venir a invertir a 20 años tengo una legislación que muta, que cambia, en la que prima un ministerio que no es industria, pues no se invierte en España. O sea, es muy sencillo. O sea, yo creo que hay que cambiar, es de las cosas que sinceramente hay que cambiar, y es la imagen o la percepción que tenemos de la industria en nuestro país, que es muy negativa, o sea, socialmente. O sea, lamento decir, o sea, es evidente, ¿no? Es decir, la imagen que hay del industrial, de la mina, o sea, es negativa a niveles educativos incluso. Y eso hay que cambiar, girarlo. Porque los países en los que eso no ocurre son los países que prosperan y crecen, generan crecimiento económico, empleo y posibilitan el mantenimiento y el sostenimiento de un Estado social de derecho, ¿no? Entonces, ese cambio exige que haya dirigentes políticos que esto lo verbalicen, lo hablen con fluidez, con normalidad, que no importe. Claro, yo, como un ejemplo, de verdad, hace unos años una agencia de comunicación plasmó en un tuit para contar los niveles de CO2 que se emitían en España, puso una fotografía de 2 toberas de ventilación de una central nuclear, que es vapor de agua. No, este es el nivel. Tanto yo quiero decir que se ha maximizado en ese balance, se ha maximizado la creencia que había un mundo de ensoñación, un jardín blanco. Eso no existe. Entonces yo creo que es el momento de recuperar, y de verdad que yo creo que tenemos unos incentivos negativos, si podemos mirarlos así. En el caso de China, China fue calificada en la cumbre de Madrid, por cierto, una extraordinaria cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid. En esa cumbre, China ha sido calificada como amenaza para la Alianza Atlántica. O sea, es amenaza sistémica, se dice. O sea, entonces, ¿estamos comprando las materias primas a una amenaza sistémica permanentemente? O sea, ¿estamos locos? O sea, pues yo creo que un poco sí. Por tanto, hay que cambiar en la dirección en la que nos dirigimos y recuperar la confianza. Y eso exige decirlo. O sea, yo he estado mucho tiempo siendo portavoz de la área de energía e industria, y eso no es sexy, digamos, en lo político. Da igual. Sin industrias, sin una energía a un coste eficiente, sin asunción de costes, sin recuperar que, por ejemplo, pues hay que apostar también por los combustibles que son renovables y no solamente pensar que podemos solamente electrificar. Hay procesos industriales que no son electrificables. Aquí mucha gente... Tengo delante a Javier, ¿qué le voy a contar? No, es decir, es imposible. Por tanto, los procesos que no son electrificables, ¿qué les decimos? ¿Que se tienen que ir de España? Es que, en fin, yo creo que ha llegado el momento de cambiar. Y eso nos exige, insisto, no estamos en campaña, pidiendo el voto. Creo que es un cambio sistémico que debemos tener, y tenemos los incentivos, y termino ya, negativos, primero el COVID, Ucrania, China, que nos obligan a cambiarnos. Pues joder, dejémonos llevar por ese viento a favor de la industria y la minería, en este caso, ¿no? Cristina, desde la COE defendéis una industria fuerte como pilar de crecimiento. La legislación ambiental europea, que cada vez es más exigente, ¿está actuando hoy como un incentivo o está obstaculizando esta ambición? Depende. Puede ser un incentivo o un obstáculo, y vuelvo a lo mismo, depende de cómo se implemente la normativa. No creo que sea en sí la normativa, sino la implementación. Creo que es la clave para que la industria y los sectores perciban un incentivo, ¿no? Sí que es cierto que hemos hablado de políticas claras, a lo mejor son más bien políticas eficientes, ¿no? Para que sea un incentivo. Y aquí tenemos los ejemplos. La industria sabe cómo ser competitiva, sabe cómo ser eficiente, con lo cual solo hay que hacerlo al revés, a lo mejor, ¿no? Plasmar eso en las normativas y que sobre eso se construya más allá en la hoja de ruta. Tenemos ejemplos claros. Y bueno, creo que se puede actuar con algunos ejemplos como motor de esto. Hablo de establecimiento de objetivos para reforzar la industria local, por ejemplo, ¿no? El que la Unión Europea haya fijado metas como un porcentaje de extracción, un porcentaje de procesado de materias críticas dentro del territorio europeo, pues ya marca una hoja de ruta. Pero luego, para hacer eso viable, sí que se necesita
reducir plazos de tramitación, abordar esos altos costes de la explotación o, lo ha mencionado ahora Guillermo y es muy relevante lo que ha dicho, la resistencia social, ¿no? En este caso nos estamos olvidando de uno de los puntos que es más complejo de cambiar y de asumir esa transición, ¿no? Estamos hablando todo el rato de normativa europea, de cómo se legisla, nos estamos olvidando del consumidor, ¿no? Es la gran clave y en casos de vuestro sector como es una explotación minera, pues ahí hay una resistencia social que no pasa desapercibida. Luego también hay ejemplos y en los que España se está trabajando muchísimo y somos ejemplo, es el fomento del reciclaje industrial. También ahí hay una oportunidad. Antes hablábamos de una transición energética, a lo mejor tenemos que hablar de una transición extractiva, ¿no? Y además es una oportunidad porque la extracción de combustibles fósiles a lo mejor pues podemos verlo como un único uso, ¿no? Y en la extractiva, ¿no? Tenemos esa oportunidad de reciclaje y de que para España la práctica de reciclaje suponga el reducir esa dependencia. Hablando de dependencia, también una oportunidad es diversificar toda esa estrategia de proveedores. Ya también lo hemos hablado, ¿no? El concepto europeo de una economía estratégica abierta. Tenemos que ir a socios fiables, a alianzas internacionales, a diplomacia comercial. Ahí queda muchísimo por trabajar y España también puede adaptar ese enfoque fortaleciendo las relaciones comerciales estratégicas y posicionándose como un actor clave, porque lo es, en ese mapa industrial europeo. Y luego, pues un poco también ligado a lo que comentaba Jordi con el Consejo Estatal de Política Industrial, lo vemos muy necesario porque cada vez vemos más la necesidad de esa revisión periódica con todos los sectores. Antes lo he mencionado, las materias primas fundamentales es un tema que es muy dinámico y muy cambiante, con lo cual es fundamental revisarlo cada cierto tiempo y hacer que no quede desfasado, ¿no? Ese diálogo tiene que ser continuo y además resiliente y adaptado a esa flexibilidad que ya nos dan las propias materias y la exigencia. Con lo cual yo te diría que sí, que puede ser un incentivo, pero siempre que vaya acompañado de unas políticas viables para su cumplimiento. En el caso contrario, desde luego que es un gran obstáculo. Estamos hablando de cómo hacer que la minería sea aceptada socialmente. Macarena, ¿cómo conseguimos esto, que sea social y ambientalmente aceptada? A ver. Sí, está entendido. Sí. Efectivamente, se ha mencionado varias veces en la mesa. Yo creo que España, en cuanto a minería, tiene algo más ganado porque tenemos una cultura milenaria de la minería y por lo tanto, bueno, pues yo creo que allí donde hay minería, pues efectivamente hay una cultura más impregnada. Aún así, efectivamente, tenemos un estigma de la minería y de la industria que tenemos que empezar desde luego. Ahí sí que tenemos que colaborar absolutamente todos. Y absolutamente todos es desde la educación. Tú te lees los libros de texto del colegio y dan pena porque efectivamente es la mina no existe o esto ya casi la industria contamina y con eso salen los chavales o chavalas del colegio. Por lo tanto, habría que empezar por los libros de texto. Yo he reeducado a mis hijas cuando estudio con ellas, porque le digo, a ver, que os voy a contar la realidad, esto no os lo creáis, además, si os suspenden por esto, me lo decís que voy a hablar yo con el profesor. Habría que empezar desde luego por los libros de texto, la universidad, ¿no? También. Y luego en las empresas y las administraciones locales tenemos una gran responsabilidad de transparencia, de comunicación. Nosotros en concreto, pues yo creo que hace 15 años, vamos a decir, empezamos una gran política de comunicación
porque sabíamos que teníamos el gran reto de comunicar de una manera muy transparente lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y acercar la ciudadanía, en este caso de Huelva, a nuestra fábrica, ¿no? Y no que no piensen que los del polo químico estábamos allí y éramos unas personas, pues... Entonces, ¿eso que hicimos? Pues efectivamente creamos un departamento de comunicación, nosotros empezamos a comunicar de manera muy transparente, de manera que hoy en día traemos colegios, traemos universidades, por supuesto cualquier persona que está en esta sala está totalmente invitado a venir a nuestras instalaciones. Ahora con el proyecto circular, que es un proyecto maravilloso, cumple absolutamente todos los requisitos de todas estas normativas que estamos diciendo, que por cierto, lo comenzamos antes incluso que el Green Deal, por eso vuelvo a enfatizar que las empresas vamos por delante incluso de la normativa. Empezamos a pensar en este proyecto por ahí por el año 2016-2017, el Green Deal sale en el 2019. A pesar de ser un proyecto extraordinario, con economía circular, reciclaje, eficiencia energética, innovador, creación de puestos, cumple absolutamente todos los requisitos, bueno, pues hemos tenido que explicar a algunas asociaciones de vecinos, desde el día 1 comunicado a la sociedad, las administraciones públicas locales totalmente a favor del proyecto. Bueno, pues hemos tenido ese reto de algunas asociaciones de vecinos, pues que si íbamos a traer unos residuos peligrosos, ¿qué hemos hecho? Abrir nuestras puertas, hablar con ellos todas las veces que fuese necesario, y creo que es un proyecto hoy en día bendecido y no tenemos absolutamente al revés, es todo a favor, ¿no?, del proyecto. Por lo tanto, ahí sí que creo que tenemos una gran responsabilidad las empresas, y más las empresas mineras. Desde el minuto 1 que se va a desarrollar un proyecto, hay que hablar con las comunidades allí donde estamos, donde vamos a desarrollar ese proyecto, no solo la administración pública, sino las asociaciones de vecinos, y contar las bondades, y además permanentemente. No vale ir el día 1, decir lo que vamos a contar y ya desaparecer, no. Tiene que ser un contacto permanente y además que vean ese valor añadido. Se va a crear empleo y por lo tanto ser muy transparente con lo que allí se va a desarrollar. Y bueno, pues yo creo que esa es la manera de hacer. A nivel internacional pasa lo mismo. Hay proyectos enormes de minas que están parados y otros en cambio, como por ejemplo también nuestro proyecto de Perú en Arequipa, que hicimos en la última expansión que se hizo, hicimos una inversión importante desde luego en la comunidad con todo el tratamiento de aguas, ya no solo de la mina, sino de cara y hoy en día pues es un proyecto que no solo no tiene ningún problema, mientras que otros proyectos cercanos tienen problemas en las comunidades, el nuestro pues no. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos una gran responsabilidad en todos los estamentos, me refiero que es educación, libros de texto, nosotros trabajar con la administración pública para que este storytelling se lo crean, y una vez que te crees el storytelling y eres transparente y eres confiable, es mucho más fácil comunicar, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente trabajar eso con la administración pública y trabajar muy de la mano con las comunidades, ciudades, pueblos, allí donde se van a desarrollar los proyectos, de manera que no solo no sean un stopper, sino que al revés, finalmente pues lo vean como un valor añadido, un crecimiento social, económico y por lo tanto en el largo plazo. Florian, muy rápidamente, en el marco del Clean Industrial Deal, ¿se están estableciendo los mecanismos de apoyo que necesitan las empresas en Europa? Okay, so that's a very wide question. So whether I see support mechanisms for companies that need them in a clean industry, is this right? Okay. For the moment, I mean, not yet, especially for mining, not yet. So what we see now is that the pots essentially are empty for equity investments, plain and simple. We see different national initiatives of funds. They go to the open market, they try to raise capital, they then silently shut off their capital raising mission far below the objective that they would like to achieve. So far, it is difficult to gauge whether there is now a real
support on the financial side here. The financial sector hasn't moved there yet. I think one of the major points here is, as was mentioned before now by several of people here, is the predictability. I think this can be like a highlight here. So predictability of the permitting procedure, predictability of the off-taker, predictability of the market and the costs for the input factors. This is all playing a role here. And there I wanted to raise the issue of the role of the regulator. So we need to have a strong regulator. There is no mining company around, I assume, that does not want to be regulated in a way that it's clear what they're doing is the right thing to do. This is the point of regulation. The question is whether then demonstrating compliance is becoming overburdening to them. But the regulator needs to be equipped with the tools to make a decision that is sound and behind which they can stand. And if there's trust in the regulator from the population, also the social acceptance can be enhanced here. And there are then different ways how to go about it. I think this was an amazing example of Atlantic Copper, how they were dealing with getting the public support, here by constant engagement, but also because there was a regulator in the end behind here. So this is one part of the predictability, permitting and regulating. And we will now present soon our very own omnibus proposal on simplification measures in permitting procedures that are inhibited by EU legislation, and where we could see some trade-offs that would unlock these kind of permitting procedures here. On the financial side, though, this is a bit trickier. Again, prices for raw materials are set on global markets. We are all price takers here. We have zero control over how much we can charge the customer in the end for the final output that we are producing. And what we mine has to go to a smelter. If the smelter is buying this concentrate or whatever they need from Spain, from Finland, from Congo, or from Chile, this is a matter of the fungibility. And fungibility means it's traded freely. There is no gauging in the end and balancing of different criteria. So the important part here is that somehow non-price criteria of the CO2 footprint, of the environmental performance, of the social performance of this concentrate, of this ore that is extracted, is becoming part of the purchasing decision of the off-taker, and that this off-taker and this off-taking decision is not undermined 10 years from now by another actor who is simply flooding the market with cheap goods that are not adhering to the same kind of environmental performance level that we would like to see here in Europe. So, and here I think we have an issue with financing, because for a financier it's difficult to gauge this. And what can policy do in the end? Policy can provide guarantees. There is a lot of funds around. Finland is using them, Italy is using them very, very successfully. Germany is using them, those Euler Hermes guarantees, to reduce the cost of capital for large credit lines, would already help to unlock quite a bit of financing needs that junior miners would get. And then plugging the holes of the critical raw material sector, every mining project has this value of death moment. So there is the economic pre-feasibility and the technological feasibility. And both of them need to, without either, I cannot go on the capital market to ask for money. So, and this is the part where you need to drill a lot, and where you need to actually deploy the technology that you would like to demonstrate that you can take out what you would like to take out, and that you have an off-taker to use it further. And this is like the really cost-intensive part of any kind of project, where it's difficult to get public money from EU institutions. So here, the EBRD can help, the European Investment Bank could help, national development banks could help. So far, it's mainly Canadian and Australian banks that do help, but this is a very, very important factor to take into account for the security of supply.
Pues ya nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero estos 2 minutos que nos quedan, les voy a lanzar una pregunta a responder prácticamente con un titular. Y es que vamos a imaginarnos de vuelta aquí dentro de unos años, en el 2030. ¿Qué errores no nos podemos permitir? ¿Qué decisiones deberían tomarse desde ya mismo, 2025, para garantizar el liderazgo industrial de Europa? ¿Y ven a España preparada para liderar esta reindustrialización? Empezamos con Jordi. Bueno, pues yo acabaré con mi tema, que es intentar que el paraguas que significa todo esto que hemos hablado, que no es la panacea, pero es una ley principal que podría ayudar a todo lo otro, que es esta propuesta de ley de industria autónoma estratégica. Yo creo que asegurando la visibilidad de esta cultura industrial que comentaba Macarena, pero que yo creo que compartimos los dos partidos principales este enfoque industrial, necesidad de ponerlo en el centro de la agenda. También lo compartimos con COE, Teresa Rasero y todo el equipo, y también con los sindicatos. Por lo tanto, oye, es una oportunidad, estamos más o menos centralmente todos de acuerdo. Por lo tanto, sería un objetivo que, si no lo conseguimos en los próximos tiempos, pues realmente es una oportunidad perdida. No sé cuándo podrá haber otra. Pero bueno, esto ya lo dejo a las personas que están en el Congreso y tienen su decisión. Por alusiones, Guillermo. O sea, creo que hay capacidad técnica, que hay conocimiento, que hay circunstancias que propicia este crecimiento. Tenemos ahora 6 proyectos de exploración y un proyecto de reciclaje. El año que viene han pasado 12 meses de los 27 necesarios. O sea, es decir, tendríamos que estar a menos de 15 meses de que esos proyectos viesen la luz. Eso sería, digamos, la alegría que podría llevar el año que viene. Es decir, que han pasado 12 meses, quedan 15 para que esos proyectos empiecen a funcionar. Cristina. Vuelvo a que no nos podemos permitir. Yo creo que lo que no nos podemos permitir, y esto un poco también derivado de la anterior mesa, no podemos permitirnos subestimar los riesgos que supone una alta dependencia de materias primas. Diría que en este caso el refrán dice más vale prevenir que curar. Yo diría es más barato prevenir que curar, ¿no? Salimos de una crisis energética que nos ha dado un poco las señales de países como Alemania e Italia han sufrido, ¿no? Ese cambio cuando ha llegado un momento crítico y bueno, pues también hay otro refrán que dice: el que tropieza una vez puede ser por accidente, el que tropieza 2 es por negligencia. Entonces, a lo mejor quizás deberíamos de eso, no subestimar ese alto riesgo. Florian. Keep it really simple. I want to see one extractive strategic project being fully permitted in 2025. That's all. Y para terminar, Macarena. Desde luego, ¿sabes? Me gustaría ver en el 2030 una industria, desde luego, fuerte, competitiva, donde ese gap de competitividad que tenemos hoy, creciente con respecto a Estados Unidos, se haya reducido por lo menos a la mitad, volver al año 2000, al gap que teníamos en el año 2000. Y eso querrá decir, si lo hemos conseguido, pues que hemos tenido de verdad unas políticas claras, unas políticas alineadas y que nos ha permitido tener una industria fuerte, competitiva, innovadora, que es capaz de competir con el resto del mundo, porque no nos olvidemos que el resto del mundo está avanzando y muy rápido. Pues con estos mensajes cerramos esta mesa, que esperamos que haya sido de interés para todos los que están aquí y los que nos están siguiendo en streaming. Jordi, Guillermo, Cristina, Florian, Macarena, muchísimas gracias y recordad que tenemos una cita aquí en 2030. Muchas gracias.